Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide, una enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas. En España habría aproximadamente 4.700.000 personas que padecen esta enfermedad. En este programa veremos exactamente en qué consiste, cómo hacemos el diagnóstico y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a la siguiente invitada. Mariano Leal. Mariano, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿correcto? Correcto. Luis Linares, gracias Luis por venir. Tú eres médico un placer. Otra vez más. Tú eres médico especialista en reumatología en el Hospital Virgen de la Risaca. Correcto. Y Pablo Mesa del Castillo, gracias Pablo. Hola. Tú eres médico especialista en reumatología infantil también en el Hospital Virgen de la Risaca. Sí, encantado de estar aquí. Bueno, os recuerdo que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, donde además del programa encontraréis información sobre hábitos de vida saludables, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de muchas otras enfermedades. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre la artritis reumatoide. Quisiera saber la diferencia entre la artrosis y la artritis. ¿Cómo sé si tengo artritis en las manos? ¿Cuáles son los síntomas de la artritis? Todas estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Vamos a empezar, Luis, como siempre decimos en este programa, por el principio. ¿Qué es la artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a las articulaciones, sobre todo a articulaciones pequeñas de las manos, de los pies, los dedos, las muñecas, los dedos de los pies, pero puede afectar también a otras articulaciones. Además puede también tener afectación sistémica, es decir, afectar a otros órganos de nuestro cuerpo. Y el problema es que si esa inflamación permanece en el tiempo, ya puede dar un daño importante que puede causar limitación funcional, limitaciones, y por eso, como veremos a lo largo de este programa, va a ser muy importante el diagnóstico y el tratamiento, iniciarlo lo antes posible. O sea que, como luego veremos, como muy bien dice, es muy importante el diagnóstico precoz, ¿no? Correcto. Y que la gente que tenga, ahora veremos los síntomas, que no demore mucho ir al médico, porque cuanto antes empecemos el tratamiamiento, la evolución será bastante mejor. Por supuesto, ¿no? Sí. Pablo, tú eres reumatólogo, pero te dedicas a la reumatología infantil. Uno sí. A veces piensa que el reuma, como la gente le llama, es una cosa de personas mayores. Pero ¿cómo de frecuente es la reumatología infantil? Bueno, la patología reumática o reumatismo, que sería encontrarse mal, encontrarse con poca energía, cojear, la cojera en el niño, y ese tipo de síntomas son bastante frecuentes. Otra cosa son las enfermedades reumáticas crónicas, que ahí sí que tienen una frecuencia mucho menor. En Murcia se estima que habría unos 250 niños con artritis idiopática juvenil, que sería la versión, digamos, de crónica de una artritis en los niños. Entonces, pues la incidencia es aproximadamente la 10ª parte que en la artritis reumatoide. O sea, que no es tan frecuente, pero tampoco es una cosa que no pero se existir vea. Existe. Sí. Y aparte de la artritis esta que has comentado, infantil, hay otros problemas reumatológicos infantiles más frecuentes. El niño que cojea, por ejemplo, eso que... Sí, hay una patología que es muy frecuente y que es bastante, crea mucha ansiedad en los padres, que es la sinovitis transitoria de cadera. Por ejemplo, un niño que ha tenido un catarro y a los pocos días empieza a cojear de una manera ostensible, incluso dejan de caminar, pero lo superan en 4, 5, 6 días, como máximo una semana o 2, lo superan y ya nunca más se supo. Los pediatras están muy acostumbrados a esta patología y las tratan con bastante ligereza, pero sí que es importante confirmar que efectivamente esa artritis primero existe y después que desaparece. Y que es transitoria, claro. Mariano, mucha gente siempre se pregunta, quiere saber la diferencia que hay entre artrosis y artritis. Cuéntanosla tú como... Pues muy sencillo. Artrosis sería un sinónimo de desgaste. Cuando hay un desgaste y una degeneración progresiva que afecta al hueso y al cartílago normalmente por la edad, eso es la artrosis. Artrosis sería desgaste. Y artritis es inflamación. No tiene nada que ver con el desgaste. Es que la articulación en conjunto se inflama.
que puede ser por una causa inmunológica, metabólica o por cualquier otro proceso. Pero la diferencia es esa, artrosis, desgaste, artritis, inflamación. Entonces la artrosis, si es desgaste, sí que será siempre una enfermedad más de personas mayores, ¿no? Normalmente es de personas mayores y siempre es progresiva, el desgaste normalmente siempre va a más, es difícil revertirlo. La artritis se puede tratar, como ahora se verá, algunas se pueden curar y otras no. Muy bien. Bueno, pues ya nos ha quedado claro la diferencia entre artrosis y artritis. No es que mucha gente, en otro programa que hicimos sobre esto, lo primero que explicamos al empezar el programa es que era la especialidad de reumatología. No sé si te acuerdas, sí, Luis, sí. Porque mucha gente dice, ¿el reumatólogo de qué se encarga realmente? Claro, cuando hablamos de reuma metemos en el saco más de 200 enfermedades y cada unas son inflamatorias, otras son degenerativas, otras son metabólicas, es decir, que hay de muchos tipos. Y vamos a ver, nosotros vamos a tratar hoy la artritis reumatoide, ¿no? Pero ¿hay muchos otros tipos de artritis o no? Sí, como acaba de decir Mariano, artritis significa inflamación de una articulación y puede haber inflamación por muchas causas. Entonces, la artritis reumatoide es una de las más características, pero puede haber inflamación por otras enfermedades autoinmunes, es decir, producidas por el propio cuerpo. Hay una que se llama lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del tejido conectivo. Hay otras enfermedades que se llaman espondiloartritis, porque afectan a la columna, inflaman también la columna, incluso puede haber inflamaciones por cristales, como puede ser la gota, que es una de las características también dentro de las que pueden causar inflamación. O sea, que decir artritis es decir poquita cosa, es decir, articulación inflamada. Bueno, pero luego hay que buscar... Sí. Es correcto, después hay que ponerle el apellido, y es importante, pero sobre todo es importante diferenciarlo, como dice Mariano, porque muchas veces las personas dicen, tengo una artritis, dicen, no, va a ser una artrosis, y es que el significado, la evolución, el diagnóstico y el tratamiento es completamente diferente. Y aunque hablaremos de eso posteriormente, para el médico la diferencia es fácil o a veces es complicada. Hombre, a veces puede ser, incluso para nosotros, algún caso complicado, pero en general es relativamente sencillo el poderlo diferenciar. Lo que sí es frecuente es que coexistan, es decir, tú puedes tener una artrosis de base y de pronto hacer un brote de artritis y que termine siendo una artritis reumatoide. Entonces tú en el paciente estás viendo signos de artrosis y además ves la artritis reumatoide, o sea que no son excluyentes necesariamente. Una artritis reumatoide en un anciano va a tener artrosis también. Claro, que puede coincidir en el mismo paciente la artrosis más la artritis reumatoide o otro tipo de artritis, con lo cual la cosa se complica. Sí, si hablamos de dolor también es mucho más complicado porque además de lo que es la articulación en sí, tenemos tendones, tenemos partes blandas periarticulares que también pueden dar mucho dolor, mucha impotencia funcional y claro, a la hora de valorar al paciente a veces es complicado saber exactamente de dónde viene ese dolor. Ya. Bueno, pues para eso hacéis una especialidad de un montón de años, ¿no? Pero no, está bien que la gente sepa, ¿no?, que las cosas no son tan sencillas a veces como artrosis, artritis reumatoide, sino que pueden coincidir en el mismo paciente y lo que tú dices, hay muchas estructuras alrededor de la articulación, desde tendones, músculos, etcétera, que pueden doler y que te dé reflejo en la articulación y piense otra cosa, claro, ¿no? El paciente dice, tengo la artrosis fatal y a lo mejor tiene una tendinitis de un flexor o lo que sea, y él piensa que hay artrosis y es otra cosa. Vale. Y entonces, Pablo, los pacientes más frecuentes que veis en la consulta de reumatología infantil, ¿cuáles son? Bueno, además de la artritis idiopática juvenil, que sería la artritis en el niño, también estamos viendo un grupo de patologías que son muy frecuentes, que son las fiebres recurrentes. Los niños es frecuente que tengan fiebre, que tengan infecciones, catarros en la guardería, están siempre malos. Y hay un subgrupo de enfermedades que cursan con fiebre periódica. Entre ellas hay un síndrome que es el PFAPA, que son niños que hacen amigdalitis de repetición cada mes y que cuando se diagnostica, que es un cuadro característico, pues se les da un poquito de Stilsona y se les pasa el cuadro. Entonces, bueno, eso ocupa bastante una parte importante de nuestra consulta y además nos sirve para diferenciar otras enfermedades autoinflamatorias que debutan en la infancia porque son monogénicas, son hereditarias. Entonces, pues bueno, puedes encontrarte fiebre mediterránea familiar y otras enfermedades raras, pero que son potencialmente graves en la edad adulta. Pero la artritis juvenil idiopática, que tú ya te has referido a ella 2 veces, es un poco como la similar a de la artritis reumatoide en el adulto, ¿no?
¿O no tiene nada que ver? La artritis reumatoide en concreto es un subgrupo dentro de la AIJ, de la artritis idiopática juvenil, y supone menos del 5%. Suele darse en niñas ya mayores y se considera el debut temprano de la artritis reumatoide. El resto de subgrupos, que son 7 en total, son diferentes. Está la sistémica, son niños que tienen una presentación febril y que se ponen muy malitos. Luego también es muy frecuente que tengan 1, 2, 3 articulaciones durante toda la evolución y es una enfermedad diferente. Ahora entiendo yo que haya una especialidad o, bueno, que haya personas como tú que se dedican a la reumatología infantil, porque claro, es un problema relativamente frecuente, pero muy complicado por lo sí, que... Es diferente y además es muy diferente la manera de trabajar, porque el niño no es como el adulto que tiene un problema y quiere que se lo solucione a él personalmente. El niño viene acompañado de un padre que además es el que tiene que entender lo que le pasa a su hijo y darle los medicamentos y todo esto. Entonces la manera de trabajar es muy diferente. Es muy complicado pasar una consulta de reumatología adulta y pediátrica a la vez, porque prácticamente tienes que cambiar de cabeza cada vez que... Claro. La metodología porque es muy los diferente. padres yo los comprendo, si tiene uno, yo lo comprendo como abuelo ahora, pero que si tiene un crío pequeño, una cría que se le inflaman las articulaciones, que no está bien, la presión a los que... y sobre todo cuando a veces las cosas no son fáciles, ¿no? La presión a la que estéis sometidos debe ser fuerte. Claro. Y tienen que entenderlo ellos muy bien, como tú dices, para hacer luego los tratamientos, que no debe ser fácil. Sí, el principio siempre es muy difícil. Es muy de difícil. hecho, escribimos un libro incluso para dárselo a los padres en la primera visita, para que se lo lean en casa tranquilamente y luego vengan y nos consulten las dudas, porque prácticamente, aunque les dedique una hora a explicarles lo que le pasa y tal, es que no llegan a entenderlo porque... Eso es muy importante, porque, por ejemplo, la diabetes es el paradigma donde el paciente tiene que estar muy bien informado, ¿no? En muchas, pero la diabetes siempre ha sido... Entonces, de hecho, también tenemos libros que se le dan a los pacientes porque puedes tener los 5 horas y te siguen preguntando cosas, aparte que toda la información esa no la pueden asimilar porque es imposible, tienen que asimilarla luego leyendo. Pero tenéis un libro de algunas enfermedades o general sobre la reumatología infantil. Solo hemos hecho uno para AIJ, para artritis idiopática juvenil. Es un libro multidisciplinar y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos porque tenemos nutrición, pusimos un tema de nutrición, un tema de fisioterapia, un tema de investigación también para prepararlo, un tema de oftalmología porque estos niños pueden tener afectación ocular también. Entonces, pues bueno, entre todos hicimos ahí una cosita que a los padres la verdad es que ha tenido muy buena aceptación y me parece una iniciativa muy interesante y además muy buena para los padres fundamentalmente. Sí. Mariano, ¿se hereda la artritis reumatoide? No existe un gen que transmita la artritis reumatoide. Desde el punto de vista estricto, no, pero tiene un pero. Sí puede haber un condicionante genético, un grupo de genes que regulan el sistema inmunológico que aumenten tu predisposición a tener artritis reumatoide. O sea, si se hereda de forma absoluta, no. Pero si tienes unos padres con artritis reumatoide, tienes más posibilidades de desarrollarla, aunque no tienes por qué. Eso es lo que llamamos herencia poligénica, ¿no? Efectivamente. O sea, que no es un gen único sobre el cual teóricamente hoy en día se podría actuar, sino que al ser poligénica y además normalmente en muchas enfermedades, no sé, tú me dices si en estas se conocen todos, porque en algunas se conocen un grupo, pero a lo mejor hay muchos más, ¿no? Efectivamente, es un campo que se está investigando. Cuando es un gen concreto es más fácil de ver, como muy bien has dicho, pero cuando son muchos a veces requiere muchos años de investigación y poder ver la influencia de cada uno de ellos para poder aplicar un tratamiento. Eso el futuro nos lo dirá. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, han elegido una serie de palabras para decirnos su origen. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide y el dolor. Lo primero es la artritis, que es la enfermedad que se manifiesta por la inflamación de las coyunturas de los huesos y viene del griego arthrón, que significa coyuntura, más el final itis, que indica la inflamación de esa coyuntura. Exacto. Y reumatoide viene de reuma, que significa flujo de un humor, y oide, aspecto de, como por ejemplo en androide, aspecto de hombre, o ovoide, aspecto de huevo. Acabas de decir flujo de un humor, pues tiene un origen muy curioso, porque los griegos, ya desde el siglo IV a.C., creían que el cuerpo estaba dividido por varios líquidos, en concreto 4, que coincidían con los elementos de la naturaleza.
la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y esos 4 líquidos o humores eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Entonces, cuando un ciudadano tenía esos 4 líquidos equilibrados, balanceados, se decía que tenía buen humor. La artritis reumatoide provoca mucho dolor. Dolor deriva de la palabra latina dolor doloris. En griego se dice algos, y este algos lo tenemos, por ejemplo, en todas las algias como lumbalgia o incluso en analgésico, que incluye la alfa privativa porque nos quita el dolor. Pues nosotros lo que le deseamos a nuestros oyentes es que no tengan dolor y que tengan esos 4 líquidos, esos 4 humores muy bien equilibrados, que tengan buen humor. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Luis, pregunta muy importante. ¿Por qué se produce la artritis reumatoide y qué factores favorecen que aparezca? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero no tiene una contestación definitiva. No hay una causa conocida. Yo algunas veces, y le explico a los estudiantes un ejemplo que sería como una pistola. La bala sería la predisposición genética. Es decir, que como ha dicho antes Mariano, sabemos que existe una predisposición genética, eso no significa que haya una herencia conocida ni nada, pero sí hay unos factores genéticos que influyen, y después hay una serie de condicionantes que pueden favorecerlo. Sería el dedo que aprieta el gatillo, es decir, necesitamos las dos cosas. Dentro de esos desencadenantes, pues por ejemplo, sabemos que el tabaco es uno de los factores. Por ejemplo, hay determinados microbios que también son factores. Se ha visto que son capaces de alterar algunas proteínas de nuestro cuerpo y al alterarlas nuestro sistema inmune no las reconoce y las ataca. Y a partir de ahí se produciría esa inflamación. Y si esa inflamación persiste, se va cronificando y ya se produce una situación en donde se puede producir ya una destrucción de parte de esa articulación, que es la mayor complicación que puede tener la enfermedad. O sea, que es una enfermedad autoinmune. Correcto. Y que nosotros tenemos una predisposición genética, la persona que la tenga, y que no se dispara la pistola, no disparamos la bala, si no se dan además una serie de circunstancias, ¿no? Sí. Y ahí el hábito del tabaco, que sabemos que es muy perjudicial para muchas cosas, aquí también lo se ha visto que el tabaco produce lo que se llama en términos científicos una descitrulinización, es decir, una modificación de algunas proteínas, igual que algunos microbios, y esa alteración hace que cosas que habitualmente nuestro sistema inmune las reconocería como propias nuestras, a partir de ese momento las reconoce como extrañas. Y entonces es cuando las ataca. Una causa más para dejar de fumar. Correcto, correcto. Pablo. Bueno, y una puntualización del tabaco también, hay que dejar de fumar una vez que te diagnostican la enfermedad, porque sí, también se ha demostrado que van peor las artritis que fuman que las que no fuman. Entonces sería una doble razón. Una doble razón. Y Pablo, ¿es necesario especializarse en niños para hacer reumatología infantil? En mi opinión sí, porque por lo que he dicho antes, es muy difícil. Hay enfermedades que son propias del niño, como la enfermedad de Kawasaki o la púrpura de Schönlein-Geno, es muy frecuente en niños. La IJ es exclusiva de los niños, la artritis idiopática juvenil, y entonces, pues bueno, tienes que tener un cierto grado de especialización, no puedes saber de todo, no puedes dedicarte a todo, porque al final no lo vas a hacer bien. Es verdad que en una población pequeña, pues no puedes hacer reuma infantil exclusivamente porque te faltaría trabajo, pero en una región como Murcia nosotros somos unidad de referencia regional y ahí sí que ya tenemos bastantes niños como para darle una calidad asistencial ya adecuada. Muy bien. O sea, vosotros en Murcia sois la unidad de referencia, te quiere decir que no hay en otros centros reumatología infantil y todos los niños con estos problemas os lo derivan, ¿no? Sí, nos ha costado mucho trabajo, pero ahora mismo somos, para interconsultas no presenciales, somos referencia regional, es decir, que cualquier pediatra, cualquier médico de la región de Murcia nos puede derivar a pacientes a través de las no presenciales, que digamos que es la puerta de entrada y nosotros ya valoramos si lo tenemos que ver presencialmente o no. Y bueno, eso nos ha costado mucho trabajo, pero ya podemos decir que bueno, pero es muy interesante que una persona que viva en Yecla, en Caravaca o en Cartagena, que sepa que su pediatra, ante una circunstancia, puede hacer una consulta con
con vosotros, Claro. con Sí, la unidad. ya se hacían, pero de una manera más extraoficial. Y Ya, costaba pero un ahora poco más. reglamentado Ahora y es, vosotros sí. decidís si precisáis ver a ese niño o niña o no, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver, Mariano, una persona, ¿qué síntomas puede tener de inicio para que pueda pensar que tiene una artritis reumatoide y que vaya a ti como médico de atención primaria a contarte cosas y que no vaya dejando pasar el tiempo por lo que hemos dicho antes de la importancia del diagnóstico precoz? Bueno, lo primero, que esto es fundamental. O sea, el diagnóstico precoz, como antes ha dicho Luis, es fundamental, porque si no la articulación se va a ir deteriorando y puede haber secuelas irreversibles. Y a veces no es fácil, porque la artritis reumatoide no suele empezar de golpe, suele empezar poco a poco. Empieza a notar lo típico. Mujer, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, mediana edad, 40, 50, que empiezan por la mañana, después del reposo, con rigidez. Rigidez y un poquito de dolor, sobre todo en dedos de las manos, muñecas, cansancio. Eso, si no estamos atentos, se nos puede escapar. Y ese puede ser el inicio de una artritis reumatoide, poco a poco, y sobre todo la rigidez. Eso es fundamental. Rigidez, a veces de más de 1 hora de duración, cuando te levantas, te duele. Y no puedes doblar las articulaciones, llama rigidez a que no puedas doblarlas. No puedes, las notas tumefactas, no hay manera de hacer la movilidad total de la articulación hasta que no pasa más de 1 hora. Luego te vas calentando y al principio recuperas casi la normalidad. Y eso poco a poco, a la semana o a los meses, va a más. Por eso a veces es difícil, no es como un brote de artritis de gota agudo que de un día para otro dices, no falla. Pero esto, si no lo piensas, se te puede escapar hasta que ya haya evolucionado más de lo que debería. Pero es que esto puede ser un arma de doble filo, porque yo me imagino que hay miles de personas que se levantan por las mañanas y que notan rigidez en las manos y que se le alivia cuando ha pasado un cuarto de hora, media hora. ¿Cuánto tiempo, digamos que, porque a lo mejor esto te pasa 10 días, porque yo qué sé, porque duermes mal, te levantas con las manos, comprimes los nervios y te levantas así un poco. ¿Cuánto tiempo habría que tener esos mínimos síntomas para ya decir, voy a consultar con Mariano? En principio no es difícil de diferenciar, porque una artrosis o un exceso de trabajo te puede producir, como muy bien has dicho, una rigidez, pero a lo mejor 15, 20 minutos mueve, hace un poquito de ejercicio y dice, se me ha mejorado bastante, pero una artritis reumatoide no. A lo mejor pasa más de 1 hora y no tiene ninguna maniobra que tú puedas hacer para controlar eso. Esa sería un poquito la diferencia, y sobre todo 1 hora, que es lo que más o menos se estima, que si a partir de la hora te persiste, o sea, que el tiempo ese que acabas de decir es importante, o sea, se considera que si dura más de 1 hora ya te deberías de preocupar un poco. Efectivamente, ese es el tiempo estándar, no hay que ser tan estricto, pero no hay que coger el cronómetro, pero para mí es un dato importante, sí, ¿no? 1 hora es el tiempo. 1 hora no lo sabía que se estipula. También es importante la persistencia de los síntomas, porque muchas enfermedades reumáticas pues, ya se cronifican a partir de cierta duración de estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, para la artritis idiopática juvenil se piden 6 semanas ininterrumpidas de artritis para poder diagnosticarlo, porque ya asumes que, bueno, que solo no se va a quitar, digamos que ya se ha establecido esa inflamación. La artritis reumatoide está también en 6 semanas, me parece. 6 semanas. O sea que, bueno, ya a partir... Sí, por eso le decía, porque claro, si no, mañana tienes 200 en la consulta. Claro, 6 semanas. 6 semanas. 1 hora cada día, 6 semanas. 6 semanas. Y entonces ya decir, voy. No, es que es un dato muy preciso. Y Luis, ¿cómo se hace el diagnóstico de artritis reumatoide? Pues fundamentalmente se hace por la clínica. Es decir, suele ser, como ha contado Mariano, una artritis que suele afectar a más de 4 articulaciones, aunque inicialmente solo puede afectar a una, pero en el paso de semanas o de meses se van añadiendo nuevas articulaciones. Suele afectar sobre todo a las pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, las muñecas y los dedos, con una salvedad. Generalmente la punta del dedo, la que se llama interfalángica distal, no se suele afectar en la artritis reumatoide y en cambio sí en la artrosis, que sirve para poderlo diferenciar. Es decir, el que se vea unos nódulos duros aquí en lo que es la punta de los dedos, que no piense que tenga una artritis reumatoide, sino que lo que tiene es una artrosis. Normalmente eso se va aumentando en el tiempo y sobre todo hay también inflamación, hay hinchazón, hay dolor y esa rigidez que también ha contado Mariano. Pero aparte de eso, cuando tenemos dudas o esa inflamación no es clara, necesitamos pruebas.
pruebas de imagen, una radiografía, aunque en fases iniciales la radiografía no suele dar mucha información, pero sí la ecografía sí nos va a informar realmente del grado de inflamación que hay en las articulaciones, y después también algunos análisis que nos van a dar, por una parte, detalle del grado de inflamación detectable a través de esos análisis, lo que se llama velocidad de sedimentación, o otro parámetro que es la proteína C reactiva, y también algunos datos que nos indican esa alteración autoinmune que hemos hablado antes en la formación, el factor reumatoide o el péptido citrulinado, que si bien no son totalmente específicos al 100% de esta enfermedad, pero sí se ven con relativa frecuencia. Bien, o sea que como siempre la clínica de lo más importante, y luego exploraciones sencillas. La radiología te da poco, pero la ecografía dices que da mucho. Sí, la ecografía. Y luego los análisis de reuma que llama la gente, con Sí. esos nuevos que tú has añadido de la titulización, ¿no? Sí. Vamos a ver, Pablo, las enfermedades reumáticas infantiles, lo normal es que se curen en la infancia o que luego cuando ese niño se haga adulto mantenga la enfermedad. Bueno, como grupo, la artritis idiopática juvenil, aproximadamente la mitad de los pacientes continúan con inflamación durante la edad adulta. Lo que ocurre es que, bueno, es una inflamación que generalmente es más leve que una artritis reumatoide. La artritis reumatoide se considera una inflamación incesante, erosiva, deformante, es decir, que es mucho más difícil de tratar, mientras que la artritis idiopática juvenil, la mayor parte de los pacientes, pues son esos que tienen una rodilla, un tobillo, que pueden seguir teniendo inflamación en la edad adulta. Lo curioso de la artritis idiopática juvenil oligoarticular es que siempre se inflaman las mismas articulaciones, es fiel a la misma articulación siempre. Entonces ellos ya saben que cuando empiezan con la rodilla con un poquito de rigidez, empiezan a tener molestias, dicen vaya, voy a contactar con mi reumatólogo, y a veces se puede tratar con infiltraciones solamente y otras veces, pues bueno, por temporadas pues hay que ponerle inmunosupresiones y cosas así. Pero bueno, como tienen una relación muy larga con su enfermedad, pues ya son casi expertos. Pero la mitad más o menos en la infancia... La mitad siguen teniendo problemas. Pero si lo miramos desde el vaso medio lleno, la mitad no tienen problemas de adultos. No, la mitad se curan. La mitad se cura, por verlo desde ese punto de vista. ¿Tiene alguna característica, Mariano, el dolor de la artritis reumatoide que nos sugiere que sea distinto, por ejemplo, de la artrosis? Porque Luis ha dicho lo de los nódulos de Heberden, estos de la interfalángica distal, ¿no? Distal. Sí. Y el dolor, ¿tiene alguna característica especial o no? Es un dolor sordo. Si la enfermedad evoluciona y no se trata mordiente, como si te estuvieran mordiendo, y luego una característica es que va a más. O sea, si no lo tratas, con los días y con la semana va a más. Es un dolor que va a más y se acompaña de inflamación. El dolor no es un dolor punzante ni superagudo, es un dolor que empieza poco a poco, que va a más, que se inflama la articulación, que se puede estar la articulación un poco caliente, que es lo que nos hace sospechar un poco la posibilidad de este diagnóstico. No es un dolor típico. Pero que es muy constante. Constante, efectivamente, constante. Más por la mañana, constante, sordo y que va a más. Vale, muy bien. Y Luis, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Porque esto es muy importante. Mira, tenemos muchas opciones de tratamiento, pero yo casi para esta pregunta lo que quisiera matizar es que lo más importante es la precocidad. Y pongo un ejemplo, la inflamación sería como un incendio. Entonces, si ese incendio es pequeñito, con una jarra de agua, con una manta, con algo, lo puedes apagar con mucha facilidad. Pero si ese incendio va progresando, ya es necesario llamar a los bomberos, o si es en un bosque y se está quemando, incluso al avión. Entonces, cuanto antes se pueda apagar, menos daño, menos árboles se queman, menos daño producen las articulaciones y hay mucha más facilidad para poderlo controlar. Una de las cosas por las que le gusta este programa a mucha gente es porque los que venís, claro, sois expertos y domináis el tema, pero también porque utilizáis muchos símiles tan sencillos como el que acabas de decir, pero que es que, vamos a ver, esto lo tiene ya más claro, todo el mundo lo tiene clarísimo, que hay que hacer un diagnóstico precoz. Pablo, los niños, has dicho que tienen artritis idiopática juvenil. Ellos, pero eso es... ¿Artritis reumatoide pueden tener los niños? No es la misma enfermedad. Hay solamente el 5% de los niños con artritis, que generalmente son niñas, igual que en la artritis reumatoide, y que suelen ser ya púberes o estar muy cerca de la pubertad, con 14, 15 años, hacen una poliartritis
igual que la artritis reumatoide, con factor reumatoide, con péptido citrullinado positivo, y esos son, digamos, un subgrupo muy pequeño dentro de la artritis idiopática juvenil que ya evoluciona igual que una artritis reumatoide. Y se considera de gravedad porque, claro, el reservorio, o sea, lo que te queda de años de inflamación por delante es muy grande. O sea que son muy poquitos los casos. Son poquitos, 5%. sí. Vale. Mariano, la artritis reumatoide, aparte de las articulaciones que ya tenemos claras, manos, pies, articulaciones pequeñas, ¿puede afectar a otros órganos del organismo? La artritis reumatoide tiene un problema, que aparte de una artritis es una enfermedad inmunológica. Entonces, como tal enfermedad puede afectar a casi todos los órganos, además de forma importante. O sea, puede afectar a la sangre, puede haber una anemia por un componente autoinmune. Puede afectar al corazón, que es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con artritis reumatoide, son las causas cardíacas. Es más fácil tener una enfermedad cardíaca si tiene una artritis reumatoide. Puede afectar a los ojos. Se asocia al síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad autoinmune que produce sequedad de mucosa, muy frecuente y muy molesta. Puede afectar al pulmón, puede dar pleuritis. O sea, es una enfermedad autoinmune realmente de todo el cuerpo. Por eso es importante, como ahora se verá, el tratamiento integral. Pues, ¿qué fármacos tenemos, Luis, para tratar la artritis reumatoide? Bueno, mira, el abanico terapéutico, afortunadamente, es cada vez más amplio. Entonces, ya esos nuevos tratamientos nos han permitido... La artritis reumatoide, no me cansaré de repetir, que ha cambiado notablemente en los últimos 20 años. La artritis reumatoide era una enfermedad que podía ser muy invalidante, destruía las articulaciones y, como comentaban ellos, pues también producía afectación sistémica, es decir, que el grado de discapacidad, de mortalidad y de daño que producía esta enfermedad era tremendo, era muy importante. En esos momentos solo teníamos antiinflamatorios, después llegaron los corticoides, pero claro, el problema de los corticoides es que para controlar la enfermedad muchas veces se necesitaban dosis muy altas y luego, como dice el dicho, era peor el remedio que la enfermedad, también había muchos efectos secundarios. Después vinieron los inmunosupresores y con eso ya empezamos a controlar un número bastante importante, sobre todo las formas no graves, pero yo creo que han sido los nuevos tratamientos, lo que ahora después hablaremos, las terapias biológicas, las que han producido también una importante modificación de ese curso de la enfermedad y, como vuelvo a insistir, ese diagnóstico cada vez más precoz. O sea que realmente ha habido un avance muy importante en los últimos años en cuanto al tratamiento, que ahora profundizaremos en él. ¿Las opciones de tratamiento, Pablo, son iguales en los niños que en los adultos? ¿También podemos utilizar los fármacos de los que hablaremos después? Sí, bueno, ahí tenemos medicamentos, lo que pasa es que el niño como media va a unos 5, 6, incluso 7, 8 años por detrás del adulto. Es decir, los medicamentos que se aprueban para artritis reumatoide generalmente son válidos para la artritis idiopática juvenil, pero se tarda más tiempo por las regulaciones que hay de los ensayos clínicos y todo eso, pues tardan más tiempo en llegar. Yo siempre le digo a mis pacientes que tienen mucha suerte y a los padres de vivir en la época que vivimos, porque hace 50 años la artritis idiopática juvenil era aspirina y cama, y a rezar a que se le pase. Y ahora mismo, pues realmente los niños, el objetivo es que sea un niño completamente normal, y si no es completamente normal, pues la orden que le damos a los padres es que consulten, o sea, que llamen, porque si no está haciendo lo que hace cualquier niño de su entorno, pues es que algo va mal, y nosotros ahora mismo nuestra tolerancia es cero a la inflamación y a la discapacidad, que es un objetivo muy bueno. No, me parece un objetivo claro y muy confiados tenéis que estar en que los podéis poner totalmente bien para decirle a los padres que lógicamente digamos que estarán muy pendientes de si su hijo o su hija, en este caso más frecuente las niñas, juegan igual que las demás, o si no, van otra vez a la consulta, pero sí. Me parece Depende también del momento en el que llegue el niño, porque si está mucho... Al principio a veces es complicado que nos lleguen, y a veces llegan con mucho tiempo de inflamación y llegan con algunos problemas que en ocasiones no se pueden recuperar. Si hay un retraso psicomotor, no sé, pues subir escaleras con pie alternante, por ejemplo, eso lo pierde el niño, pues a veces les cuesta años, incluso les cuesta, no llegan a hacerlo nunca, porque su cerebro, digamos, que ha pasado ya de esa fase, y si no lo ha aprendido, pues ya no lo puede aprender. Pero son los menos, realmente tenemos una buena red de diagnóstico. Y volvemos a insistir en el diagnóstico precoz. Claro, si llegan con poco tiempo de evolución, prácticamente el 90 y muchos % de los niños los tenemos
bien, aunque haya que darles tratamiento. Bueno, pero es un mensaje muy bueno, vamos, Sí, es una sí. cosa muy buena, porque me imagino que cuando en una familia una niña tiene este problema, pues de momento es una losa pesada la que cae sobre la familia. Claro, no, como médico es un lujo poder decir eso. Sí, no lo puede decir casi nadie, ¿eh? Sí. Mariano, ¿y el tratamiento farmacológico es para toda la vida? La La artritis reumatoide, no hablo de los La niños, artritis ¿eh? reumatoide, desgraciadamente, no se cura. Se puede controlar perfectamente, como ya se ha dicho, pero no se cura. Entonces, el tratamiento es de por vida. Puede haber temporadas épocas en las que no vayan a necesitar antiinflamatorios porque está muy bien, ni corticoides, a lo mejor tratamiento de base un tiempo, y va a necesitar muy poquito tratamiento, y en épocas de reagudizaciones va a necesitar más intensidad, pero el tratamiento es de por vida y hay que estar siempre pendiente de él, desde atención primaria y desde especializada, pero el tratamiento es para siempre, porque todavía no se cura, algún día, pero todavía no se cura. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, hemos sacado este sobre el ejercicio físico. Pepe, ¿qué beneficio aporta al organismo el ejercicio de alta intensidad? Sabemos que el ejercicio de alta intensidad es tan eficaz y tan efectivo como el ejercicio de moderada intensidad para mejorar pues, nuestra capacidad y nuestro riesgo cardiovascular. Mejora el tono de nuestras arterias, disminuye la probabilidad de que creemos placas de colesterol, aumenta nuestra calidad y nuestra cantidad de nuestra musculatura, que es algo muy importante, disminuye la resistencia a la insulina, mejora nuestro colesterol, entre otros muchos beneficios, como por ejemplo que disminuye la depresión, disminuye la ansiedad y nos hace que nos sintamos mejor. Pero has dicho una cosa al principio que es lo que más me ha llamado la atención. El ejercicio de alta intensidad hace lo mismo que el ejercicio de una intensidad moderada, pero en menos tiempo. Exacto. O sea, aquí lo que tratamos es de ahorrar tiempo. Exacto. Todos estos beneficios, me preguntas, ¿cuáles son los beneficios estos? Pero ¿cuáles son las ventajas respecto al ejercicio de moderada intensidad? Que lo hace más rápido. Vale. Necesitamos menos tiempo para llegar a para conseguir estos Pero no son las beneficios. prisas malas consejeras. Puede ser, pero en esta vida, si yo puedo elegir entre tener que hacer, pues, no sé, una hora de o moderada 15 intensidad o 15 minutos. o 15, 20 minutos de alta intensidad, yo lo tengo claro. Luego me quedo hablando con mis compañeros de ejercicio y me lo paso muy bien también. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el ejercicio de alta intensidad. Luis, has dicho que han surgido nuevos tratamientos que han puesto, un avance muy importante en el tratamiento de la artritis reumatoide. Son las terapias biológicas, ¿no? ¿Qué es exactamente una terapia biológica? Bueno, cuando alguien oye lo de terapia biológica, pues en principio incluso se asusta. La terapia biológica en general, son fármacos que actúan sobre sustancias dentro de la artritis reumatoide que median la inflamación. La diferencia es que normalmente los fármacos convencionales tienen una síntesis química, es decir, son de origen químico y los puedes producir exactamente. Y biológico significa que están producidos, estos fármacos, estos tratamientos, están producidos por seres vivos, es decir, generalmente una bacteria a la que le das instrucciones para que sintetice determinadas proteínas o determinadas sustancias. Esas proteínas normalmente tienen capacidad de anticuerpo, es decir, que van específicamente hacia ciertas moléculas, generalmente se denominan citocinas, que son las que causan la inflamación, las bloquean y impiden que esa sustancia, esa citocina, tenga su efecto en una célula diana, produciendo y provocando la inflamación. No, es muy interesante, pero hay que recordar, por ejemplo, la insulina también entonces es una terapia biológica, porque la insulina antes era de cerdo, de claro, bovino sí, y de tal, origen biológico. Y ahora son bacterias, son hongos las que se les mete el gen que codifica la insulina y son las que fabrican la insulina. O sea que la están utilizando, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, vosotros los reumatólogos sois más finos y le habéis puesto terapia biológica y ya... No, bueno, la terapia biológica ahora mismo se utiliza no solo en reumatología, en oncología, en muchas especialidades. No, ha sido un avance muy grande. Vamos a ver, Pablo, vosotros, porque como se ha comentado antes, Luis o Mariano ven a un adulto con una artritis reumatoide o con una enfermedad cualquiera, pero tienen al paciente delante y se le explica todo. Pero vosotros tenéis un hándicap, ¿no? Es que el paciente es un niño o una niña y luego están los padres. ¿Cómo es
¿Cómo afrontan los padres la enfermedad de los críos? Que no es nada fácil afrontar eso. Pues depende también de la gravedad del niño. Hay veces que el niño pues, tiene una inflamación pero no cojea mucho, el niño se maneja y te lo traen porque oye, que está un poco inflamado y tú le dices, bueno, es que tu hijo tiene una inflamación aquí, que la tiene desde hace... va mirando hacia atrás y la tiene desde hace 2 meses, esto es una enfermedad crónica, entonces eso es como un jarro de agua fría porque no se lo esperan. Cuando el niño viene que está más afectado, que está más malito, que es más pequeño, pues traen mucha ansiedad porque se temen algo muy malo o se temen lo peor y bueno, entonces hay que ir un poco modulando la información para tranquilizarlo o al revés, para ponerlo alerta sobre que hay un problema real y que bueno, que esto, yo como les digo, ya sabéis que vamos a ser amigos sí. durante un periodo de tiempo largo porque esta enfermedad es crónica y tal, y aunque el niño esté bien, pues tendréis que venir y pues eso, nos felicitaremos las Pascuas y todo eso. Me parece muy interesante la observación esa que ha hecho de vamos a ser amigos, porque yo cuando veo yo soy menos fino que tú, te de reconocerlo, pero yo a veces cuando veo una persona que me consulta por obesidad en la consulta para perder peso, yo a partir de ahora le diré, oye, nos vamos a hacer amigos, ya sabes, pero yo le suelo decir, digo, estás condenado a verme si quieres perder peso, porque esa es una de las cosas muy importantes para perder peso, es que el paciente vaya a las revisiones, porque claro, si deja de ir a las revisiones, poquito a poco va dejando los hábitos que le ha ido introduciendo y vuelve a engordar. Pero me parece mucho más elegante lo tuyo y yo a partir de ahora... Sí, el problema también es que el niño, aunque sea carne de tu carne, como se dice, pero el niño no eres tú. Entonces tú, cuando tienes niños, tienes que organizar tu vida en torno a ellos y eso también les crea bastante ansiedad a los padres, decir, ¿y cómo me voy a organizar yo? Ahora, ¿cada cuánto tengo que venir? ¿Cómo hay que hacerlo? Porque tengo trabajo, tengo que perder. Eso también es una cosa que les genera un poquito de ansiedad. Y bueno, que por supuesto dan todo lo que tienen por el niño, pero que al final no es solo ellos, sino que no es solo el niño, sino que también los padres tienen que, toda la logística que hay alrededor del niño varía. Muy bien. Mariano, ¿cuál es el papel del médico de atención primaria en la artritis reumatoide y cuándo deriváis al especialista? Bueno, nuestro papel, el clave, es en la detención precoz. O sea, el paciente nos consulta mucho a nosotros, lógicamente somos la puerta de entrada al sistema y lo primero es sospecharlo, eso es muy importante, que no por falta de tiempo o por no pensarlo se nos escape, eso es fundamental en el diagnóstico precoz. Luego en el seguimiento, el paciente que ya está siendo visto por reumatología y tiene alguna duda, algún pequeño problema con el tratamiento que no consideramos que tiene que ser adelantada su revisión, pues nosotros lo podemos solventar. Incluso ahora con la interconsulta no presencial podemos hacer consulta al reumatólogo y manteniendo el ritmo de visitas con especializada, solventarlo nosotros. En el seguimiento es fundamental. Y luego, ¿cuándo derivamos al paciente? ¿Cuándo derivamos al paciente que lo sospechamos y vemos que ya no es cosa nuestra? Sobre todo cuando la rigidez matutina es de más de 30 minutos por las mañanas. Cuando vemos que esa rigidez ya va aumentando, hay una pobre respuesta a un tratamiento inicial, le duelen las articulaciones al palparlo, entonces lo derivamos por si necesita otro tipo de tratamiento para evitar la cronicidad y el desgaste de las articulaciones, que es lo que pretendemos entre todos. Perfectamente, claro, Mariano, como siempre. Vamos a ver, Luis, nosotros ahora este año en muchos programas introducimos una sección sobre el ejercicio físico. Creemos que es un hábito de vida de los más importantes para tener buena salud. ¿Las personas con artritis reumatoide pueden hacer ejercicio, no deben hacer ejercicio de esas articulaciones? ¿Cómo está el tema? Bueno, por supuesto que el ejercicio es beneficioso y es beneficioso para casi todas las enfermedades articulares y entre ellas también para la artritis reumatoide. El ejercicio va a poder mejorar incluso la movilidad, potenciar la fuerza muscular, incluso puede tener valor analgésico. Es lógico que, claro, ese ejercicio habrá que condicionarlo a la edad del paciente, a las limitaciones y al daño articular que tenga y a las preferencias. Y en función de eso, pues organizar ese ejercicio que además debe de ser crónico, es decir, debe de ser, no hace falta que sea de gran intensidad, pero que sí se mantenga en el tiempo para que pueda tener sus beneficios. Pero que hay muchos pacientes que te dirán, sí, usted me manda que yo hago ejercicio, pero es que yo cuando hago ejercicio me duele. Entonces, ¿hasta dónde? No, vamos a ver,
El de hasta dónde es que normalmente si hay determinado ejercicio que cada vez que lo hace le duele, pues lo lógico de entrada es eliminar ese ejercicio y después a lo mejor preguntar a alguien especialista en salud que le informe, o bien un rehabilitador o un fisioterapeuta o un reumatólogo o su médico de cabecera, que le informe un poco sobre si es peligroso o no ese ejercicio. Ejercicios, por ejemplo, dentro del agua, pues son ejercicios que no necesitan un impacto físico y que se pueden hacer. Ejercicios suaves como el tai chi, pues también se pueden hacer. Es decir, ahí hay una serie de condicionamientos. Es cierto que cada vez tenemos pacientes con artritis reumatoide que cualquiera que los vea no parece que tengan una artritis reumatoide y que además no tienen una importante limitación. Distinto es aquel que ya tiene un daño y una limitación importante. En eso, claro, lógicamente el ejercicio tiene que ser mucho más suave y en función de qué articulaciones tienen afectadas, pues a lo mejor puede utilizar más y hacer ejercicio. Por ejemplo, si no tiene afectados los pies y las rodillas, pues a lo mejor puede andar, pero en cambio si los tiene, pues a lo mejor ejercicios en el agua, otro tipo de ejercicio, le puede ser más beneficioso. Como siempre, adaptarlo al paciente, ¿no? Correcto. Muy importante. Pablo, ¿qué es el síndrome autoinflamatorio? ¿Y son más frecuentes en los niños, en las niñas, las enfermedades autoinflamatorias? Pero dinos primero qué es el síndrome. Sí, los síndromes autoinflamatorios se refieren a... Hay como dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la inmunidad, digamos, de acción-reacción. O sea, te pinchas, pues hay un daño, entonces se produce una inflamación. No necesitas que pase por ahí ningún linfocito ni ninguna cosa rara. Y luego está la inmunidad adquirida, que es la que se establece en la artritis reumatoide, por ejemplo, en la que participan linfocitos y generan anticuerpos, y es una inmunidad, digamos, más elaborada. La autoinflamación está presente en multitud de fenómenos cotidianos, como el infarto de miocardio, por ejemplo. Se piensa que buena parte de que la placa de ateroma se haga inestable y produzca el infarto se debe a fenómenos autoinflamatorios dentro de la misma placa, porque está llena de colesterol, y eso en un momento dado puede generar un proceso inflamatorio. Entonces, dentro de la diabetes también parece ser que media el daño, en el Parkinson, es decir, enfermedades muy comunes. Entonces, en niños, sobre todo vemos enfermedades poligénicas como el PFAPA, este que se comentaba antes, que hacen amigdalitis, que al final es un tejido autorreactivo, que tiene la inmunidad innata tiene el gatillo muy, como decía Luis, muy rápido, entonces en cuanto pasa cualquier cosa se inflama y luego se desinflaman de forma periódica. Pero hay un grupo que son monogénicas, es decir, que se heredan o que aparecen de nuevo en el paciente y entonces se generan enfermedades que están relacionadas con todos estos procesos y que aparecen en la infancia, y que a lo largo de la vida pueden generar problemas como amiloidosis, fracaso renal, y pueden realmente meter al adulto en un problema de salud importante pronto. Pero, por ejemplo, si diagnosticáis una enfermedad de esta autoinflamatoria en la infancia, sabiendo que si no se controla en adultos puede dar problemas como amiloidosis, que tú has dicho, etcétera, ¿podéis tratarlas para que no se llegue a eso? Sí, sí, tenemos digamos, el gran efector de toda esta inflamación es una molécula que se llama inflamasoma, que se activa y entonces rompe la célula y produce una gran inflamación así de golpe, ¿no? Es como una muerte gritando de la célula, al contrario que la apoptosis. Sí. Entonces ese inflamasoma lo que hace es que procesa interleuquina 1 e interleuquina 18. Entonces tenemos unos medicamentos que son biológicos, que se han creado específicamente para bloquear esa interleuquina 1, y con ese medicamento se ha conseguido un pronóstico muy bueno de estos pacientes. O sea que la célula se puede morir de dos maneras, lo que llamamos la apoptosis, que es la muerte celular programada, es decir, tiene su horica para morirse, y luego el inflamosoma. La piroptosis se llama. Piroptosis, que se muere de golpe y soltando grandes cantidades de interleuquina 1 de sustancias que inflaman muchísimo. Claro. Y los fármacos biológicos esos bloquean esas sustancias, la 1, la interleuquina 1, la 6 y todo eso. Sí. Vale, sí. Desde luego un gran avance. Sí, de hecho, bueno, casi que han ido en paralelo, porque basándose en enfermedades de estas febriles muy graves que aparecen en la infancia, han descubierto el gen, y a partir de descubrir ese gen han descubierto la función de esa proteína, y digamos que va un poco en paralelo todo el descubrimiento de estas enfermedades y el desarrollo de medicamentos también. La verdad es que estamos en una época muy florida. De hecho, yo preparando, y ahora le preguntaré a Luis, porque preparando un poco el programa, creo que
el 1 de diciembre van a sacar un nuevo medicamento, ahora hablaremos de eso. ¿Pueden quedarse, Luis, embarazadas las mujeres con artritis reumatoide? Hombre, como poder sí, pero quiero decir, ¿es un problema? Vamos a ver, en principio no, ni se pueden quedar embarazadas. De hecho, cuando una mujer con artritis reumatoide se queda embarazada, muchas veces la sintomatología puede mejorar, y puede mejorar durante el embarazo. Distinto es después. Con el parto, tras el parto, es cuando muchas veces pueden tener un rebrote. Yo tuve una enferma que tuvo 3 o 4 hijos porque notaba que quedándose embarazada se encontraba mejor. Claro, el problema fue cuando después de tener los embarazos se quedó peor y encima con 4 hijos, con lo cual el remedio no era suficiente. Es una bendición de Dios. Entonces, no, pero por el trabajo y teniendo encima esa artritis. Estamos hablando de hace 20 o 30 años cuando todavía no teníamos tantos tratamientos eficaces. Lo que sí es cierto es que el tratamiento el embarazo se debe de planificar, porque de hecho hay algunos tratamientos, sobre todo del tipo de inmunosupresores, que pueden producir malformaciones y entonces sería necesario suspenderlos antes de que se quedara esa paciente embarazada. Y eso es muy importante y sobre todo si es que está en brote, pues lo ideal sería el esperar. Pero con todo tenemos también tratamientos que se podrían incluir y dar, algunas de ellas terapias biológicas que se podrían también dar durante el embarazo. Vale, es que es verdad que en el embarazo se produce el fenómeno ese que se llama tolerancia inmunológica, porque al fin y al cabo está creciendo un embrión y luego un feto en la madre que es extraño a la madre, entonces tiene que generar la tolerancia inmunológica y por eso la mayoría de las enfermedades autoinmunes mejoran en el embarazo. Claro, sería como si el sistema inmunológico que está atacando a su propio cuerpo se despistara y no sabe si atacar al feto y mientras que está ahí despistado no afecta, no produce la enfermedad. Muy bien. Mariano, ¿cómo afecta la enfermedad a la calidad de vida de las personas y cómo mejorar esa calidad de vida? Es uno de los principales problemas que plantea la artritis reumatoide. Aparte del dolor y la inflamación, eso tiene una trascendencia. En tu vida personal, por ejemplo, si te gusta bailar, te gusta correr, te gusta ir al gimnasio, a lo mejor estás limitado y no puedes hacerlo. ¿Eso qué te puede producir? Pues te puede producir ansiedad, te puede producir depresión, puede hacer que tú te encuentres mal, aparte de por la enfermedad, por las consecuencias familiares y también laborales, porque estas enfermedades empiezan en 30, 40, 50 años, en plena época de actividad laboral. A veces te puede costar el puesto de trabajo o te puede costar trabajar en una cosa que no te guste. Eso afecta mucho a la calidad de vida y a la esfera psicológica del paciente. Es una labor que también en primaria tenemos que hacer mucho. Estar con el paciente, acompañarle, tratarle a veces también de esos síntomas. Sí, pero que lo que pasa es que por lo que habéis contado, la calidad de vida, aunque no sea a veces la ideal, sí que ha mejorado espectacularmente en los últimos años, ¿no? Efectivamente, antes una artritis reumatoide que evolucionaba mal, acababas inválido, como se dice literalmente. Ahora eso es rarísimo, o sea, ahora te puede producir unas limitaciones, pero muchísimo menores y a veces ninguna. A veces, gracias a los tratamientos que aplican nuestros compañeros, ninguna. O sea, el pronóstico ha mejorado muchísimo. Y de hecho, en algunos trabajos que han publicado que me llamó a mí la atención, que el mayor determinante, el factor que más influye en que el paciente conserve o no su trabajo, cuando le diagnostican una artritis reumatoide en los últimos años, es que le guste su trabajo. Al paciente que le gusta su trabajo, que va con ganas a trabajar y que le satisface, generalmente no pierde el trabajo, mientras que el que tiene un trabajo más duro, o que le gusta menos, tiene la posibilidad, digamos, de modificar su Pablo, actividad. muy brevemente, porque ya estamos casi fuera de tiempo, vosotros, además del libro ese que habéis hecho, que me ha parecido genial, ¿investigáis mucho o no investigáis? Investigamos, sí, la verdad es que hay un par de grupos que trabajan con inflamasoma, con lo que hemos dicho, de estas moléculas que son tan nuevas, y estamos trabajando con ellos. Hicimos un trabajo también, ¿te acuerdas?, con células amnióticas que las poníamos con líquido sinovial y vimos que al parecer lo que hacen es que generan apoptosis de las células inflamatorias, y con el líquido sinovial sobre todo es con lo que estamos haciendo, porque en niños la sangre tiene otra regulación y no es muy ético estar sacándole sangre a los niños. Entonces, con el líquido sinovial, que normalmente lo tiramos a la basura si no se analiza, pues estamos haciendo investigaciones en este sentido. Muy bien. Última pregunta, Luis, vamos a ver, es que lo decía antes, aquí tengo anotado porque esto hay que leerlo.
que en diciembre estará disponible un tratamiento con un comprimido al día para la artritis reumatoide, que es un inhibidor preferente del JAK1. A ver, cuéntanos, porque esto va a salir en diciembre. Bueno, vamos a ver, ya son una serie de tratamientos que ya estamos utilizando. Es decir, este es uno más, me imagino que te refieres al filgotinib, pero hay otros tratamientos, todos acaban en la terminación citinib. Y hablábamos de que las terapias biológicas son moléculas grandes, son proteínas que bloqueaban a esa citoquina antes de que llegara a la célula. Bien, cuando llega a la célula se une a su receptor y entonces se produce una cascada de activación, que es lo que va a producir una sustancia, llega al núcleo, produce a nivel de los genes una serie de sustancias que son inflamatorias. Pues estas bloquean dentro, en el interior de la célula, evitando esa progresión cascada, y que llegue esa información a las células para sintetizarlo. Entonces se llaman también pequeñas moléculas, o se llaman también fármacos modificadores de enfermedad de diana conocida, porque se sabe realmente lo que bloquean, y estas sí tienen una síntesis química, y al ser síntesis química, que no son proteínas, una proteína lo que pasa es que si tú te la tomas se degrada en el estómago y ya pierde su acción, mientras que estas sí se pueden tomar por vía oral, y probablemente puedan ser el futuro cercano del tratamiento de la artritis reumatoide. Bueno, él decía que esto lo tenéis disponible desde el 1 de... Sí, se habla ya de que sí. Desde el 1 de diciembre ya lo tenéis disponible. Bueno, pues que les vaya bien a los pacientes. Ya no tenemos más tiempo. Si queréis lanzar un último mensaje, Pablo. Pues nada, que hoy en día la reumatología es una especialidad muy bonita y que tenemos muchas armas y que hay esperanza para el paciente con artritis de curación, si no curación, de estar muy bien, casi perfecto, con tratamiento. Muy bien, Mariano. En la artritis reumatoide tenemos que pensar y no tiene por qué empeorar demasiado nuestra vida. Vale, me quedo con eso. ¿Y Luis? Yo vuelvo otra vez a Vicancán. El diagnóstico precoz, porque diagnosticando y cogiéndola muy a tiempo, ese tratamiento va a ser muy eficaz en la gran mayoría de los casos y va a ocasionar las menos secuelas posibles. Bueno, la verdad es que el programa me ha encantado y sobre todo la artritis reumatoide, claro, yo no me dedico a esto y además yo la veía como una enfermedad como muy grave, como muy agresiva, siempre hemos visto las manos esas y tal. Y el mensaje que vosotros habéis transmitido es que es una enfermedad que tiene su historia, pero que cuando se hace un diagnóstico precoz y con los nuevos tratamientos que tenemos actualmente, incluso los que han salido el mes pasado o hace 2 meses, realmente la evolución puede ser muy buena, ¿no? Y también con lo que ha dicho Pablo, que me he quedado realmente impresionado, de que prácticamente vosotros le decíais a los padres de los niños que si el niño no está como cualquier otro niño o como cualquier otra niña, que debe de consultar porque casi os comprometéis a que la cosa tenga que ser de una normalidad absoluta, sí, aunque a veces cueste mucho trabajo. O sea que creo que yo he aprendido mucho y el mensaje que habéis transmitido, porque en la realidad es un mensaje muy de optimismo para una enfermedad que hace unos años realmente era un problema. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Y recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, tenéis información sobre hábitos de vida saludables y también, como no, como de prevención, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Que seáis muy felices.